Los compuestos gaseosos A y B reaccionan para formar los compuestos gaseosos C y D, según esta ecuación que está escrita acá. Las reacciones de primer orden con respecto a A y orden cero con respecto a B. Por lo tanto, si me dicen que es de primer orden con respecto a A, la concentración de A está elevado a 1, y de orden cero con respecto a B es que la concentración de B esté elevado a 0. A 500 kelvin la constante de velocidad es tanto. Si en un recipiente cerrado de 1 litro se colocan tantos moles y tantos moles manteniendo la temperatura constante. Calcular. Ya. La ley de velocidades siempre se trabaja con concentraciones. Por lo tanto, lo siguiente que deberíamos escribir en la tabla son las concentraciones iniciales. Y las concentraciones van a ser los moles que tengo sobre el volumen. En este caso no hay variación. ¿Ya? Cuando teníamos la tabla, nosotros poníamos moles que reaccionaban, pero en este caso nosotros vamos a colocar moles o concentración en el tiempo t. ¿Me llevo la llave? Concentración en el tiempo t. Entonces, según el orden de la tabla, esto era 0,13 menos x, 0,7 menos 3x, 2x y x. Es exactamente lo mismo que hacíamos en estequiometría de reacciones. Solamente que en vez del final de la reacción, nosotros decimos que está en un instante t cualquiera. ¿De acuerdo? Y ya no tenemos más datos. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar es con la ley de velocidades. Voy a trabajar con la concentración de A, porque es la que me está haciendo, la que tiene un orden de reacción distinto de 0. Entonces, siempre es, si es que es un reactivo, menos 1 partido en el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, por la derivada de la concentración en el tiempo, es igual a una constante, que es la constante de velocidad, por la concentración de A en este caso. Forma diferencial de la ecuación de velocidad. Eso lleva harto puntaje dentro del ejercicio. Y una vez que se encuentra esta forma, nosotros encontramos la forma integrada de la velocidad. ¿Cómo es? Pasar dividiendo esto, este diferencial pasando multiplicando, y me quedaría así. D concentración de A, partido en concentración de A, es igual a menos K por dt. Y aquí nosotros integramos. La integración que hacemos es una integración definida. Por lo tanto, yo voy a integrar desde un tiempo 0 a un tiempo t. Por lo tanto, dime. Te puedo preguntar algo, es que en el control acabo de... No puedo subir 2 fotos. Y subí... Y yo lo tengo en 2 partes, entonces no sé cómo hacerlo. Y le envié un correo al profe y no me responde. Entonces, no sé si tengo más tiempo como para... Porque lo tengo acá, entonces no sé qué hacer. Mándale las 2 fotos al profe por correo. Ya, se voy a mandar Sí, al tiro. como para asegurarse de qué pasó. Ok, ya, gracias. Entonces, la integral de esta cosa es logaritmo natural de la concentración de A menos, bueno, esto en el tiempo t, menos el logaritmo natural de la concentración de A al inicio. Y eso es igual a menos la constante por t menos 0.
¿De acuerdo? Por lo tanto, con los valores que tenemos en tabla, podemos calcular cuánto va a ser mi ecuación de velocidad en la forma integrada. Se va a tener que el logaritmo natural de la concentración de A en el tiempo t va a ser igual al logaritmo natural de 0,13 menos k por t, que si aplicamos exponencial nos va a quedar que la concentración de A en el tiempo t va a ser igual a 0,13 por la exponencial de menos 8,50 por 10 a la menos 3 por t. Y esto de acá se conoce como forma integrada de la ecuación de velocidad. ¿De acuerdo? Y con esta forma de la ecuación es la que nosotros vamos a ocupar para trabajar. Entonces, me preguntan por la presión parcial de B cuando hayan transcurrido 0,50 minutos. Es importante saber cómo vamos a trabajar, ya que esto está en minutos, y esto de aquí, y la constante está en segundos. Las unidades de la constante siempre son las que mandan. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar este medio minuto como 30 segundos. Entonces, la concentración de a los 30 segundos va a ser igual a 0,13 por la exponencial de menos 8,5, bueno, la exponencial de menos k por t, que son, me da 1,01 por 10 a la menos 1, 0,1. Con esta concentración yo puedo calcular... Disculpa, Dime. ¿puedes mostrar la fórmula para poder verlo? Déjalo ahí, ¿no? Ahí está. Que se ve arriba. La exponencial de C17 era... La constante. Se me perdió. Acá. Ya, acá. Menos K por 30, ya es. Eso. Oye, otra cosa, a la reunión dice que le quedan 5 minutos. Sí. No sé si tienes un link aparte, por si acaso. Voy a hacer eso mismo. Diez. ¿Qué guía es esta? La guía 5. Ya, vale. Ya, les envío el link por el chat. ¿No es la guía 4 esta? No, es la guía 5. ¿Y la 4 no vamos a hacer ayudantía? La guía 4 Ya Sí. fue la semana pasada. fue la semana pasada. Fue antes del año nuevo. Ya. Gracias. Con esta concentración, a los 30 segundos, podemos calcular cuánto es la variable x a los 30 segundos. ¿Cómo sería esa x? Sabemos que esta concentración va a ser igual a 0,13 menos x. Por lo tanto, x va a ser igual a 0,13 menos
la concentración que tengo. Y con esta X yo puedo calcular cuánto es la concentración de B. ¿Cómo? Porque la concentración de B es 0,7 menos 3 por X. Y ahora, ¿cómo calculo la presión parcial? La presión parcial se calcula como la concentración por R por T. Siempre y cuando nosotros estemos hablando de un gas, la presión parcial se va a calcular así. Por lo tanto, la presión de B va a ser su concentración por 0,0821 por la temperatura, que son 500 Kelvin según el ejercicio. Y son 25,1 atmósferas, que es lo que dice que debería dar el resultado. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿puedes mostrar la concentración de B? ¿La concentración de B? Sí, eso. Ya. Es lo mismo que está escrito acá en la tabla. 0,7 menos 3 por X. El X en el tiempo 30, ¿cierto? El X en el tiempo 30 en este caso. Vale, gracias. Ahora, las dos me preguntan cuánto tiempo transcurrió para que la presión parcial de C sea igual a la presión inicial de A. Por lo tanto, para que la presión, si la presión parcial de C es igual a la presión parcial de A, bueno, presión inicial de A, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que la concentración de C en el tiempo T es igual a la concentración inicial de A, que eran 0,13 mol por litro. Sin embargo, la concentración de C yo la puedo escribir como 2 por X. Por lo tanto, la variable X en el tiempo T va a ser igual a la concentración de C partido en 2. Ahora tengo que encontrar para qué tiempo T se cumple que X vale eso. O de la misma manera que la concentración de A sea concentración de A en el tiempo T aló. ¿Se escucha? Ya, están llegando nuevamente. El polinomio de Legendre de grado 1 es, no sería como la variable R, aunque sea 0 o 1, o será 1. Porque es el polinomio de Legendre de grado 0 que no está porque en la parte 2 nosotros evaluamos en promedio, ¿cierto? Y cuando evaluamos en promedios nos da que Ya me estaba preocupando con tanto pi medio. Disculpa, ¿podría mostrar la concentración de C? Como que cuando empezaste a explicar la segunda parte me empezó a perder. Ya, la concentración de C. Aquí me preguntan que la presión en qué momento la presión de C es igual a la presión inicial de A.
Pero como habíamos visto anteriormente, la presión parcial es directamente proporcional a la concentración. Y como la temperatura es constante, nosotros sabemos que lo que tengo que calcular, en vez de ver las presiones, puedo simple y llanamente ver las concentraciones. Por lo tanto, me están preguntando en qué momento la concentración de C es igual a la concentración inicial de A. O sea, la concentración de C en el tiempo t es la concentración inicial de A. Ya. Y la concentración de C yo la puedo escribir como 2x. Por lo tanto, yo puedo calcular cuánto vale x en el tiempo t. Y x es la concentración de C partido en 2. Y con esta x, yo puedo calcular cuánto vale la concentración de A, que va a ser igual a 0,13 menos la x que ya había calculado, 0,065. Y con esta de acá, yo puedo devolverme en la ecuación integrada y calcular cuánto vale mi t. Por lo tanto, el tiempo t va a ser igual a el logaritmo natural de la concentración partido en la concentración inicial, y todo eso dividido en menos 1 por la constante de velocidad, que es 81,5. A los 81,5 segundos las concentraciones se van a igualar. ¿Se entendió? Esto de acá viene de la fórmula de aquí. Por propiedad del logaritmo, la resta de dos logaritmos es lo mismo que el logaritmo de la división de sus argumentos. ¿Sí? Y la última, me preguntan, la velocidad de reacción cuando hayan transcurrido 45 segundos. Entonces, a los 45 segundos, yo puedo calcular cuánto es la concentración de A. La concentración de A los 45 segundos va a ser igual a 0,13 por la exponencial de menos la constante cinética por el tiempo. Son 45 segundos. Esa es la concentración de A. Y la velocidad de reacción menos RA va a ser igual a la constante cinética por la concentración de A, ya que esta velocidad me dicen que es de orden 0 con respecto a B y orden 1 con respecto a A. Yes. Eso. ¿Alguna duda con el ejercicio hasta ahora? ¿Qué era el RA? RA es velocidad de reacción. ¿Sí? ¿Hasta ahí ninguna duda? Los ejercicios de cinética siempre son lo mismo. Parten con la ecuación diferencial, la integran y llegan a la forma integrada. Y con esta es la que ustedes usan para resolver el ejercicio. Porque siempre les van a dar valores de tiempo o les van a dar las constantes directamente. Y ahí ustedes pueden calcularlo todo. ¿Ya? Hay veces que nosotros no les vamos a dar la constante, pero les vamos a dar un valor en el tiempo para que ustedes puedan calcularla de alguna manera. Ah, y lo otro, este no es un curso de matemáticas,
Por lo tanto, si ustedes no se saben las integrales, al final del control van a ver una tabla con un formulario de integrales básicas, que son las que se ocupan para resolver el problema. Lo importante es que lleguen a esta forma, porque todos los problemas se van a resolver de la misma manera. Se pasa todo para un lado dividiendo y el de t se va a pasar multiplicando. Ahí ustedes tienen que ver cuál es la fórmula que más les sirve o la fórmula que se ocupa para resolver el problema. ¿De acuerdo? La pregunta 2. Me dicen que los compuestos gaseosos A y B reaccionan a la temperatura constante para formar los compuestos C y D, según la siguiente ecuación química balanceada. En un estudio cinético a 850 Kelvin se colocan 0,1 mol de A y 0,3 mol de B en un recipiente rígido de volumen de 2 litros. Se mide la concentración molar de A en el tiempo. Al transcurrir 90 segundos, la concentración molar de A es tanto. Entonces, la concentración de A, otro dato, la concentración de a los 90 segundos es de 2,83 E menos 2. Perfecto. Se observan que si se grafican los valores de 1 partido a al cuadrado versus tiempo, medido en segundos, se obtiene una línea recta. Esto es importante. Cuando ustedes les dan gráficas o formas de gráfica, le están dando información sobre el orden de reacción. En experimentos a velocidades constantes indican que en dos experimentos independientes, al aumentar la concentración de B al doble, manteniendo constante la concentración de A, la velocidad inicial se duplica. Entonces, con la última parte, yo puedo decir que el orden de reacción de B es de orden 1. Porque si duplico la concentración, duplico la velocidad. Ya. Entonces, si me dicen que al graficar 1 partido en A cuadrado versus tiempo es una línea recta, implica que 1 partido en concentración de A al cuadrado partido en la concentración de A al cuadrado va a ser igual a una pendiente M por el tiempo más D, que es el intercepto. Esa es la condición de la regresión lineal, ¿cierto? Entonces, si yo a esta expresión la derivo con respecto al tiempo, si yo esto lo derivo con respecto al tiempo, me va a quedar menos 2 por 1 partido de la concentración de A al cuadrado, perdón, al cubo, por la derivada de la concentración en el tiempo va a ser igual a la pendiente. Como ves una constante, no
al derivarse me da 0. Por lo tanto, eso quiere decir que, si yo ordeno un poco los factores, la derivada de la concentración de A en el tiempo va a ser igual a m menos m medios partido en 2, pongámosle k, por la concentración de A al cubo. Por lo tanto, ¿cuál es el orden de reacción de A? Es de orden 3. Por lo tanto, mi ecuación de velocidad me va a quedar que la velocidad de la reacción va a ser igual a una constante cinética por la concentración de A elevado a 3 por la concentración de B. Una reacción de orden global 4. Nuevamente, la velocidad de reacción o los ejercicios de cinética se trabajan con concentraciones. Por lo tanto, la tabla también debemos escribirla en términos de concentraciones. Ahí sí. Entonces, nuevamente las concentraciones en el tiempo t van a ser igual a 0,05 menos x, 0,15 menos 3x, 2x y 3x. Es importante decir acá que como me piden la presión total en el recipiente, puedo escribir una concentración total. La concentración total va a ser la suma de todas las concentraciones de cada uno de los de las especies dentro del reactor. Por lo tanto, va a ser 0,05 más 0,15 menos 4x más 5x. Por lo tanto, va a ser 0,2 más x. Entonces, ya tenemos todo para resolver el ejercicio. Se plantea la forma diferencial de la ecuación de velocidad. Ocupamos el reactivo A porque su coeficiente estequiométrico es 1. Por lo tanto, menos 1 partido de 1 por la derivada de la concentración de A en el tiempo va a ser igual a una constante que yo no conozco por la concentración de A elevado a 3 por la concentración de B. Ahora, si se dan cuenta, tengo muchas variables. Tengo concentración de A, concentración de B y tiempo. Por lo tanto, tengo que dejar todo en la misma variable. ¿Cuál sería esa variable? Siempre que ustedes tengan una reacción de orden superior, o sea, 2 o más, con distintos reactivos, les conviene dejar todo en función de la variable de reacción, que vendría siendo la X.
Por lo tanto, cuando se hace eso, ¿con qué quedamos? Quedamos con menos 1 partido de 1 por la derivada de la concentración de A, 0,05 menos X en el tiempo va a ser igual a 0,05 menos X, bueno, 0,015 menos 3X por 0,05 menos X al cubo. Ahí sí. ¿Eso no va multiplicado por la constante o sí? Sí, va por la constante. Ahí está. Y si se fijan bien, si yo saco un factor común de 3 acá, me va a quedar ¿qué? Dentro de esta derivada, el 0,05 es una constante y lo único que cambia en el tiempo es la X. Por lo tanto, me va a quedar dx en dt, este menos 1 con el menos del diferencial se eliminan, va a ser igual a 3k por 0,05 menos x a la cuarta. Aquí tengo la forma diferencial de la ecuación de velocidad, solamente que en términos de x. Nuevamente, resolvemos la diferencial de x sobre 0,05 menos x a la cuarta es igual a 3k dt. Integramos eso y nos queda que menos un tercio por 1 partido de 0,05 menos x elevado al cubo partido en x al cubo, bien, menos 1 partido de 0,05 al cubo es igual a 3kt. Y esta de acá corresponde a la forma integral de la ecuación de velocidad. Nos falta la constante cinética. ¿Cómo la calculamos? La constante cinética se calcula con el valor inicial que nos dieron al principio. La concentración de A los 90 segundos es de 0,0283. Por lo tanto,
la X a los 90 segundos va a ser igual a 0,05 menos la concentración, que es 0,0217. Por lo tanto, mi constante cinética va a ser igual a menos 1 partido de 0,05 menos X al cubo menos 1 partido de 0,05 al cubo partido de 9 por mi tiempo, que son 90 segundos. Esa es mi constante cinética. Entonces, una vez que tenemos todo, podemos calcular lo que nos piden. Me piden la presión total del recipiente cuando hayan transcurrido 100 segundos. Entonces, cuando T es igual a 100, la X de 100 va a ser igual a menos 9 por K por 100 por tiempo más 1 partido de 0,05 al cubo Oye, nadie está grabando esto, ¿cierto? yo la estoy grabando. Ah, ya, bueno. Todo eso elevado a menos 1 y 0,05 menos eso. Más 0,01 la constante. Oye, ¿y después lo subes a algo o mandas un drive? ¿Cómo es? Tengo que conversarlo con el resto de los ayudantes, Ah, ya, vale. pero esto va a quedar, va a terminar en su poder. Ah, acá está. Aquí está el error. 9 por 90. Ahí sí. 0, ahí sí. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer 5 menos tanto. Perfecto. Ya. Ya. Y por lo tanto, se puede calcular cuánto es la concentración total. Y con esa concentración podemos calcular cuánto es la presión total según PV igual NRT. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. En el último ejercicio, Espera un poquito. ¿qué pasó? ¿Qué pasó al final? Que me perdí un poquito.
Lo último que dijiste. Calculamos X. Con X podemos irnos a la concentración total y podemos calcular la presión como la presión como presión igual a la concentración por R por T. Siempre sabiendo que concentración es lo mismo que moles partido en volumen. ¿Sí? Pero en este caso ahí, la que iría sería el resultado de la presión total, ¿cierto? Claro, sería la presión total porque está trabajando con concentración total. Ya. Para terminar, vamos a hacer la pregunta 10 de la guía, que es la última. Me dicen que a una temperatura de 300 Kelvin se estudia la siguiente reacción en solución acuosa con la ecuación balanceada tanto. Se observa que si se grafican los valores del logaritmo natural de eso versus tiempo, se obtiene una línea recta. Además, se observa que al colocar suficiente agua y completar 0,5 litros de solución, entonces los moles de W en los 200 segundos son 0,015. Ese es el dato que me da. Calcular ya. Esto es como lo más complicado que les pueden preguntar en cinética. Y es cuando los reactivos tienen distintos números estequiométricos y distintas concentraciones. Porque en el ejercicio anterior, si se dieron cuenta, como la concentración de A y la concentración de B iban a ser iguales, las podíamos multiplicar y trabajar así tranquilamente. Sin embargo, acá va a ocurrir algo un poco más raro. Entonces, el número de moles, todo eso. Ya. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es escribir la tabla, pero con concentraciones. Como mol partido en volumen. Y acá lo mismo. Ahora, me dicen que se observa que si se grafican, los valores del logaritmo natural de la división de los reactivos versus el tiempo, se obtiene una línea recta. Este es el único caso que ustedes tienen que aprender. Si les dice que el logaritmo natural de W partido en X o del coeficiente de los reactivos en el tiempo es una línea recta, implica que la velocidad de reacción, acá está, la velocidad de reacción va a ser de primer orden al primer reactivo y de primer orden también al segundo reactivo. O sea, una reacción de orden 2. ¿Ya? Entonces, escribimos las concentraciones en el tiempo t, 0,06 menos 2i, 0,06 menos 3i. Ocupo i porque la x ya está ocupada como reactivo. Ya. Y con estas dos concentraciones entro a la ecuación de... ¿qué pasó acá? Entro a la ecuación de velocidad. Por lo tanto, menos un medio
por la derivada de la concentración de X en el tiempo va a ser igual a la constante por la concentración de X por la concentración de W. Igual que el caso anterior, tengo dos variables, por lo tanto, paso todo a la variable de reacción. dI en dt va a ser igual a la constante por 0,06 menos 2i por 0,06 menos 3i. Ahora, si bien es cierto, existen factores comunes dentro de la ecuación, no genera que quedemos con el mismo binomio. Por lo tanto, no nos sirve de mucho sacar los factores comunes. Así que directamente lo que se hace es integrar esta... Bueno, primero que todo se separa. dI partido de 0,06 menos 2i por 0,06 menos 3i se separa igual a la constante por dt. Y aquí directamente se integra. Esta integral se hace por fracciones parciales, pero como ustedes van a tener el formulario no es necesario que se aprendan la integración. Así, 1, según esto de aquí es 1 partido de 0,06 por el logaritmo natural de 0,06 menos 2x partido en 0,06 menos 3x. Menos el logaritmo natural de 0,06 partido de 0,06. Y como ustedes recordarán de mate 021, el logaritmo natural de 1 es lo mismo que 0. Esto va a ser igual a la constante por el tiempo. Por lo tanto, mi forma integrada me va a quedar como el logaritmo natural de 0,06 menos 2x partido en 0,06 menos 3x va a ser igual a 0,06 por k por t. Ahora, ¿cómo calculo la constante cinética? Nuevamente por el valor inicial que me dieron. Me dijeron que los moles de W a los 200 segundos es 0,015. Por lo tanto, la concentración de W en los 200 segundos van a ser estos moles partido del volumen total, 0,03. Y con esto yo puedo calcular cuánto vale la I a los 200 segundos. Acabo de percatar que todo esto está malo porque estas X son I. X es una I. X es una I. Ya. Por lo tanto, la I, perdón, a los 200 segundos
va a ser 0,06 menos esto de acá, la concentración de W, menos la concentración de W, partido de 3, 0,01. Y con esto yo puedo calcular cuánto vale K, porque K va a ser igual al logaritmo natural de 0,06 menos 2 por I partido de 0,06 menos 3 por I partido de 0,06 por los 200 segundos, 0,239. Con esto ya tenemos definida nuestra ecuación de velocidad y podemos responder las preguntas. Tiempo en que se demora en que la concentración de Z sea de 0,024. Si la concentración de Z es de 0,024, la concentración de Z en el tiempo t es de 0,024, y en el tiempo t va a tener que ser 0,024 partido de 4, 0,006. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual al logaritmo natural de 0,06 menos 2 por I partido de 0,06 menos 3 por I, todo eso dividido en 0,06 por mi constante de tiempo, los 92,8 segundos. La D, velocidad de la reacción cuando han transcurrido 100 segundos. La velocidad de la reacción, para la velocidad de la reacción, perdón, necesito calcular cuánto vale I. ¿Cómo calculo la I? A partir de la ecuación de velocidad. La que me interesa es el tiempo de vida medio. El tiempo de vida medio de un reactivo se define como el tiempo que tarda un reactivo en consumirse la mitad. Por lo tanto, el tiempo de vida medio de W va a ser cuando la concentración de W en T medios, la concentración de W va a ser igual a la concentración inicial que tenía partido en 2, y es 0,030. Con este 0,030 yo calculo cuánto vale la I en T medios, y con eso I yo calculo cuánto vale el tiempo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Esta concentración es igual a la concentración que me dieron acá. Por lo tanto, ¿cuánto es el tiempo de vida medio? Tiempo medio son 200 segundos.